Saludos, el día de hoy le vamos a hablar sobre la unidad 3, que se encarga del estudio de las fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación es un circuito que convierte el voltaje AC que llega a nuestras casas a un voltaje DC. ¿Por qué? ¿Cuál es su importancia? Bueno, la mayoría de los equipos electrónicos trabajan con voltaje DC, tales como laptops, computadoras, televisores, etc. Es necesario convertir la energía que llega a nuestras casas a un voltaje estable y a un valor fijo. Se clasifican según su funcionamiento: fuente de alimentación lineal y fuente de alimentación conmutada. En este caso vamos a estudiar fuente de alimentación lineal. Tienen ciertas características como diseño sencillo, generan poco ruido, y el único inconveniente es que son menos eficientes que las fuentes conmutadas. Una fuente conmutada implica un diseño complicado, genera un ruido eléctrico, más del 70% de eficiencia, y es recomendable para potencias mayores a 20 vatios. Una fuente de alimentación lineal tiene ciertas etapas, en la que empieza por el transformador, el rectificador, filtro, regulador. Un transformador disminuye el voltaje de entrada a un voltaje más pequeño. Un transformador tiene una etapa de primaria y una etapa de secundaria. Viene dado por esta relación: voltaje primario entre voltaje secundario es igual a número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Un rectificador convierte voltaje AC en voltaje DC. Está compuesto por cuatro diodos, en el cual D1 y D3 conducen en la etapa del ciclo positivo de la señal de entrada, y D2 y D4 conducen en la etapa del ciclo negativo de la señal de entrada. Esto trae como resultado que el voltaje a la salida siempre sea positivo. El filtro: se emplea un capacitor, el cual se encarga de disminuir las variaciones de voltaje. El condensador se carga el voltaje pico. Luego que el voltaje se acerca a cero, se descarga el condensador. Las variaciones de voltaje después de filtrado se denominan ripple. Para calcular el voltaje rizado se emplea la siguiente fórmula: voltaje rizado es igual a voltaje de salida por el porcentaje de rizado deseado. Aparte de eso, para calcular el capacitor se emplea la siguiente fórmula: corriente de salida I, frecuencia del voltaje de entrada F, voltaje rizado. El condensador viene dado por corriente de salida dividido entre 2, multiplica la frecuencia de entrada de la señal por el voltaje rizado. Ejemplo 1. Determinar el valor del capacitor para una fuente no regulada de 33 voltios, cuya corriente de salida es 1 amperio, para un ripple, es decir, un voltaje rizado del 10%. La frecuencia de voltaje de entrada es igual a 60 Hz. Cuando procedemos a hacer los cálculos, voltaje rizado sería 32 voltios por 10%, nos daría 3,2 voltios. Sustituyendo voltaje rizado en la fórmula del capacitor, tenemos que 1 amperio, que es la corriente de salida de sedán, divide entre 2 por la frecuencia por 3,2, nos daría 2,6 milifaradio, que su equivalente en microfaradio sería 2600.
Un regulador se encarga de disminuir el ripping aproximadamente a cero. Establece un voltaje de salida fijo. Viene presentado por la siguiente simbología. El regulador LM317 es un regulador variable de 1.25 voltios a 37 voltios. Presenta una corriente máxima de salida de 1.5 amperes. Y podemos ver su simbología. El primer pin es justo, el segundo de output y el tercero de input. Aquí se presenta el circuito típico con dos resistencias, un condensador a la salida de un micro para corregir cualquier variación de voltaje en la salida. El voltaje de salida para el LM317 viene dado por la siguiente fórmula: 1.25 que multiplica a 1 más R2 entre R1. Ejemplo, utilizar un regulador LM317 y determinar el valor de R1 y R2 para un voltaje de salida de 12 voltios. Se asume R1 es igual a YK. Se procede a despejar R2 de la ecuación antes mencionada. Da como resultado dicho despeje. Sustituyendo valores y calculando nos da que R2 es igual a 86 kiloohms. En la práctica se recomienda utilizar un potenciómetro con un valor cercano al determinado para hacer el ajuste necesario de voltaje de salida. Circuito resultante. Reguladores de voltaje 78XX. Son circuitos integrados diseñados para entregar un voltaje estable y de valor fijo. En esta tabla se presentan los distintos modelos de reguladores 78XX. En este caso, XX representa el valor del regulador. Si es 0,3, a la salida tendría 3.3 voltios. Si es 7805, tendría una salida de 5 voltios. Y así sucesivamente. La corriente máxima de salida viene escrito en el integrado. Por ejemplo, para el integrado 78L05, L quiere decir que la corriente máxima de salida es 0.1 amperios. Este es el voltaje mínimo y máximo de entrada a los reguladores 7-8. Aquí se presenta un circuito típico. Aumento de corriente de salida en circuito con 7-8. Debido a la baja corriente que suministran, es necesario emplear un transistor que permite entregar más amperaje a la salida. Presente el circuito típico. Configura un transistor PNP a la entrada del regulador, el cual va a manejar la corriente a la carga. El transistor empieza a conducir cuando la corriente que pasa por la resistencia genera un voltaje de 0.7 voltios. En consecuencia, se activa dicho componente. Para calcular la corriente deseada en que empiece a activarse el transistor, viene dada por esta fórmula: R es igual al voltaje base emisor, que suele ser 0.7 voltios, dividido entre la corriente de activación. Se emplea un transistor PNP de potencia. Algunas características a tener en cuenta es la potencia máxima, voltaje colector máximo y la corriente de colector máximo. En este caso, vamos a utilizar el TIC32, que tiene estas características. Ejemplo, emplear un regulador 7805 y un transistor TIC32 para realizar un regulador de 5 voltios y 1 ampere. Calcular R para que el transistor se active con una corriente de 0.4 amperes. Potencia del transistor, potencia de R y RL. Cálculo de R.
Procedemos a utilizar la fórmula y sustituimos valores, dando que R es igual a 1,75 ohms. Cálculo de potencia del transistor. La potencia del transistor viene dada por la corriente del colector que multiplica el voltaje colector emisor. Recordar que la corriente del colector se aproxima a la corriente del emisor. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, no tenemos que la corriente de entrada al regulador es igual a la corriente del emisor más la corriente de activación del transistor. La corriente de entrada es la corriente máxima que va a consumir la carga, en este caso sería un ampere. La corriente de activación del transistor sería 0,4 amperios. Despejando la corriente del emisor obtenemos que la corriente en este caso sería de 0,6 amperios. Cálculo de la potencia del transistor viene a por voltaje colector emisor, que sería la diferencia del voltaje de entrada entre el voltaje de salida. En este caso manejamos un voltaje de entrada de 15 voltios menos 5 voltios daría 10 voltios. La corriente del colector calculada previamente de 0,6 amperios. Sustituimos y obtenemos que la potencia del transistor es 6 vatios. Calculo de potencia en R y RL. Potencia en R sería I cuadrado por R, sería 0,4 amperios, al cuadrado por 1,75, daría en este caso 0,28 vatios. La potencia en RL sería la corriente de carga por la resistencia de carga, en este caso sería 1 amperio por 5 ohms, dando lugar a 5 vatios. Circuito resultante. Vemos que R tiene un valor de 1,75 ohms y RL 5 ohms para que exista el consumo de 1 amperio a la salida de la fuente. Esto es todo por el momento. En la plataforma virtual adjuntaré una presentación para que les sirva de complemento en la actividad sumativa 4. Feliz tarde.